Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Vitaminas Camilianas. El día de hoy vamos a continuar con el tema Un místico con una espiritualidad encarnada. Escuchamos la vez pasada una parte de este audio y fuimos viendo varios aspectos de la espiritualidad de ese tiempo del Padre Camilo en la que influyó en él esta espiritualidad. Vamos a recordar, este es el tema del día de hoy, vamos a continuar. Y el objetivo es conocer más en profundidad los rasgos de la espiritualidad en el tiempo del fundador. Escuchamos en esta ocasión uno de los audios que era La Cruz Roja no es un distintivo bonito, que es un audio que realizó el padre Silvio Marinelli, que es el religioso Camilo, que está aquí en Guadalajara con nosotros, y nos hablaba acerca de que la Cruz Roja no es un distintivo bonito. Fíjense qué bello, es una conquista interior y que se perfecciona sirviendo al hermano enfermo. El padre Camilo quisiera tener 100 brazos y una casa grande para acoger a los que sufren. Esta es una expresión clara de su espiritualidad de Camilo. Y en este audio escuchamos acerca de los votos y los vimos desde una visión diferente, una visión en la que cada uno de ellos nos expresa cómo lo vivió el padre Camilo, cómo lo vivió, por ejemplo, la pobreza, que fue amor por la pobreza evangélica que vivió de manera comprometida. Se comprometió con los pobres, compartiendo lo poco que tenía. La castidad, ¿cómo la vivió? Pues llegó a un dominio absoluto de sus emociones, de sus pasiones. Se esforzó en orientar su amor hacia Dios y al prójimo. ¿Cómo lo hizo? Entregándose sin medida y actuando con gran pureza de corazón. Y para Camilo, la castidad es un don de amor que se debe vivir en la fe, alimentarla en la intimidad con Dios y cuidarla con humildad, serenidad y confianza. Veíamos también la obediencia, este voto de la obediencia, que la obediencia fundamental es la que se manifiesta como obediencia a Dios. Buscar su voluntad a través de los acontecimientos y los signos de los tiempos, que esto es lo que hizo Camilo. Y esa obediencia para ser fiel al Evangelio, a la Iglesia y a las reglas de la orden. Y los veíamos, decíamos, desde una visión en la que los votos son medios para poder servir más y mejor a los enfermos, sin ataduras, sin preocupaciones, ligadas a la administración de los bienes o a una familia y a proyectos demasiado particulares. El don de vivir los votos con libertad para servir, con una gran libertad que permita ejercer y llevar y manifestar este carisma de caridad hacia los enfermos. Vimos también la espiritualidad que había empezado desde el 1300, decíamos en aquel momento por Gerardo Groth en 1300 y un poquito más, que inició este movimiento. ¿Qué era la devoción moderna? Pues la espiritualidad de la devoción moderna, que es un movimiento que influyó mucho en Camilo, y decíamos que tenía varias características. Una es cristocéntrica, es decir, la humanidad de Cristo es el eje central de la vida espiritual, y así lo vimos en el Padre Camilo. Por lo tanto, el hombre debe vivir una vida ética y concreta que imite a Jesucristo en su faceta humana y emocional, buscando alcanzar la gloria mediante la imitación de su ejemplo. Tenía otra característica, la oración metódica y también el examen de conciencia y la meditación, que son medios para alcanzar este fin. Y
En este movimiento espiritual, para todos ellos se centra en la práctica de imitar a Cristo, y como lo hará Tomás de Kempis, que es el autor del libro que decíamos, Imitación de Cristo, y que todos los que seguían esta espiritualidad estaban centrados en las siguientes características: humildad, paciencia, obediencia y sencillez. Y una de las características es que este movimiento es ascético. ¿Qué quiere decir? Que tiene una forma y un comportamiento de vivir que pueda elevar a la persona a una forma de vida mejor. Y encontramos que ellos están centrados mucho en las Sagradas Escrituras, y uno de los famosos seguidores también y muy renombrado, Erasmo de Rotterdam, que fue filósofo, teólogo y que siguió en esta espiritualidad. Y también una de las características de esta escuela sea la metodización de la vida interior. La oración mental, nadie la ha reglamentado tanto como ellos. Y escuchamos en ese momento estos audios y la parte inicial de este audio de un místico con una espiritualidad encarnada, y vimos cómo en Camilo existía esta influencia de esta forma de espiritualidad. Escuchamos también su devoción a la Virgen y cómo hubo tantos momentos en su vida, momentos importantes, desde su conversión, la idea que tuvo de fundar esta orden, cuando tomó los votos y cuando celebró su primera misa, todos en un momento de celebración importante de la Virgen. Y la Virgen como esa presencia en él y ese cariño que él tenía a la devoción a la Virgen, lo escuchamos también, y parte de esta espiritualidad que él manifestó. Vamos a escuchar ahora esta segunda parte del audio porque va en relación todavía con esto de los votos. Veamos cómo en Camilo él vivió estos votos, que son dones que él fue desarrollando también en su vida y que son liberadores y son medios para poder llegar a un servicio y a una entrega como él la vivió. Vamos a seguir escuchando este audio. Un aspecto llamativo: el ascetismo persistente en la sequedad de espíritu de consolación. Camilo sufrió aquella sequedad de espíritu que parece paralizar la voluntad en práctica del bien. Esta prueba sublimó tanto más el sacrificio de su voluntad. A cambio de la renuncia a todo lo que tenía en el mundo y a sí mismo, no tuvo, ni pidió, ni deseó el consuelo de una sensible presencia en su corazón. Durante casi toda su vida lo condujo Dios por el áspero camino de la sequedad y de la desolación. A pesar de ello, Camilo no decayó ni en caridad ni en oración. En relación con el voto de castidad, por ninguna enseñanza, excepto la caridad, tenía Camilo tanto interés como por la pureza. Practicó una verdadera ascesis interior y exterior, controlando sus sentidos, conversaciones, compañías. Alcanzó una perfección tan grande de la pureza que mencionaba que desde hacía años sentía las tentaciones igual que una pared y golpeaba con su enorme puño el muro. Era categórico: hermanos, si ustedes no conservan la pureza y la castidad en esta vida e instituto que han elegido, no harán cosa buena y no tendrán la gracia de Dios, ni tampoco les serán gratas sus obras. En una ocasión, hasta arriesgó su vida por la castidad.
En un viaje en barco, tras una amonestadora prédica, unas prostitutas prometieron enmienda. Unos soldados las rodeaban. Camilo se levantó de la mesa como un león para disputar la presa a la soldadesca. Se armó un violento encontronazo. Todos creyeron que Camilo moriría por la ferocidad de aquellos soldados armados y cegados de pasión. Camilo se impuso finalmente y hasta dejó confundidos y avergonzados a aquellos soldadotes. En relación con el voto de obediencia, solía comentar: la obediencia es la verdadera puerta de la religión. Más que superior, era padre, hermano y siervo de todo. Se servía oportunamente de la autoridad para ponerse a disposición de todos. En casa ayudaba al cocinero en los servicios de la cocina, servía la mesa, daba una mano de buen grado a cualquiera. Obedecía en la iglesia al sacristán, no bajando a celebrar sino cuando lo llamaban, y yéndose dócilmente al altar que le indicaban. En el hospital se reservaba la parte más pesada y repugnante del servicio. Solía comentar: donde no hay humildad y obediencia, no puede prosperar la empresa. Cuando dejó el generalato: doy gracias a Dios de haberme concedido la merced de observar los santos votos y de practicarlos, pero este de la obediencia no lo he practicado, y por eso doy gracias a Dios que me da la ocasión de practicarlo ahora, y nunca he sentido tanta alegría. En esta ocasión sacó un tonel de buen vino para compartirlo con todos sus compañeros. Nunca utilizó su antiguo cargo para reivindicar alguna dispensa favorable, sino al contrario, y nadie jamás le vio faltar a la obediencia a sus superiores. En relación con el voto de pobreza, Camilo estuvo muy satisfecho de practicar la pobreza con voto solemne. Quiso fundar su orden en la pobreza más estricta. No temió nunca que el peso de la pobreza fuera capaz de aplastar su orden. Al contrario, vivía tan seguro que afirmaba que, sirviendo con caridad al pobre enfermo, nunca dejará éste de partir su único pan con nosotros. La misma tarde del día en que hizo con sus compañeros la profesión solemne, el 8 de diciembre de 1591, arrodillado ante ellos, declaró: deseo y quiero despojarme nuevamente de cuanto puedo tener o poseer en este mundo, declarando que pido prestado y de limosna a ustedes el hábito, la camisa y los demás vestidos que llevo encima. Y no se levantó hasta que todos asintieron. La experiencia le había enseñado que el interés es el mayor enemigo de la caridad. En el Hospital de Santiago de Roma, siendo mayordomo, renunció a su sueldo en favor de los enfermos. Y ya de religioso ni utilizaba las velas del hospital para su uso, ni siquiera bebía agua hervida destinada a los sedientos enfermos. Pues, ¿qué tal? Vamos escuchando cómo nos da continuidad este audio acerca de lo que hablábamos de los votos, cómo los vivió él, cómo los vivió, y nos decía, vean qué bello esta frase, me quedo con esta frase que decía: se servía de la autoridad para ponerse al servicio de todos. Él, con esa autoridad que tenía de ser el superior, pues se ponía al servicio de todos. Esa autoridad que no la utilizaba mal, la utilizaba para bien y para estar al servicio. Y vamos a ver
un poco más ahora sobre la espiritualidad. Y la espiritualidad entendida como la manejamos aquí y la podemos comprender, que a veces es tan confuso o nos da ideas limitadas, como decíamos, tiene un gran mosaico de significados, y quisiera compartirles la manera en la que la entendemos. Y decíamos que el místico, pues es la persona que está en una unión inefable del alma con Dios, en esa comunión, en esa relación y en ese diálogo con Dios. Dice unión inefable, una unión en la cual no hay palabras para describir la experiencia de comunión con Dios. Y nos habla de que, pues, San Camilo es místico. Y con una espiritualidad, decíamos. Y la espiritualidad, en esta gran cantidad de significados, a veces pensamos en la espiritualidad como pues en los conventos, en los monjes, en reglas, y así pensamos cuando escuchamos espiritualidad o algo solamente religioso. Y ahorita quisiera compartir esto porque la espiritualidad sí es la dimensión espiritual, es lo genuinamente humano. ¿Por qué? Porque la vida biológica la compartimos con los otros seres vivos, pero la espiritualidad solamente es humana. Vean qué belleza. Y la dimensión espiritual hace parte de las dimensiones del ser humano. Claro que para entender, comprender, estudiar, pues se ha dividido en estas partes, en estas dimensiones. La corpórea, la intelectual, la emocional, la social y la espiritualidad. La espiritual es estas dimensiones que conforman al ser humano, y vamos a ver qué relevancia tiene esta dimensión espiritual sobre estas otras. Corpórea pues nos habla sobre todo lo físico, intelectual todo lo cognitivo, la manera en la que comprendemos, entendemos, usamos la razón. La social es de las relaciones que mantenemos con los demás. La emocional pues todas nuestras emociones, cómo se manifiestan y cómo dominamos estas emociones para que sean para bien. Y la parte espiritual, ¿qué es, verdad? Nos podría quedar aquí la pregunta, ¿qué es la parte espiritual? ¿Cómo la comprendemos? ¿Cómo la comprendo yo? Para poder acceder a esta dimensión espiritual que tenía y manifestaba San Camilo. Entonces, ¿cómo es mi espiritualidad? ¿Cómo la manifiesto? Estas podrían ser las preguntas aquí. Y la dimensión espiritual, decíamos, ¿qué es? Pues es el conjunto de valores éticos. Son opciones y criterios que guían a la persona. Son las creencias filosóficas y religiosas, no solo religiosas, sino filosóficas también. Y es la respuesta al sentido global de la existencia. Entonces, esta dimensión espiritual, que está compuesta de valores, de opciones, de criterios, de creencias y de sentido que nosotros damos a la vida, pues hace parte de todas las personas. No necesariamente es solo religiosa, más bien la dimensión espiritual es parte de todo, hace parte de todas las personas, y la religiosa es parte de esta dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual no atañe solo nuestra relación con Dios, sino todos los aspectos de la vida humana, como nos dice la familia, el trabajo, la escuela, las relaciones interpersonales, el manejo del dinero y del tiempo. Pues del tiempo libre y del trabajo también, de acuerdo a lo que creemos, a las opciones que tenemos, a los valores, a lo que es valioso para cada uno de nosotros, pues nos comportaremos en todos estos ámbitos, vean, relaciones, familia, trabajo. ¿Y cuáles son las dimensiones las funciones de esta dimensión espiritual?
Pues tiene un rol fundamental, nos dicen, es integradora, da unidad y rige las demás dimensiones. Vean la relevancia. Rige las otras que mencionábamos y rige el cómo manejamos nuestro cuerpo, las emociones, las relaciones interpersonales. También es orientadora ante la necesidad de que nuestra vida tenga un sentido unificado y también una dirección precisa. Entonces, integra y orienta. Un ejemplo de que da integridad y que nos hace manifestar cómo manejar nuestro cuerpo, por qué rige las demás dimensiones. Pensemos, por ejemplo, en una mamá que acaba de tener un bebé y en la noche pues tiene que alimentarlo cada 3 horas. Pensemos en que su cuerpo, esta dimensión corporal, pues le pide descanso, pero su bebé que acaba de nacer le pide ser alimentado cada 3 horas por la noche y despertar. Entonces, esta parte de la dimensión espiritual, que es el valor que tiene su hijo, la respuesta de amor que ella da ante el valor de su hijo, pues la hace que rija la otra dimensión, la corporal. Y puede levantarse, aunque haya dormido 3 horas apenas, y levantarse a alimentar a su bebé. Qué belleza, ¿no? Es esto que rige esta dimensión espiritual, estos valores y creencias, y que ella cree que necesita alimentar a su bebé. Entonces, y ella sabe que es un valor, entonces pasa por regir la dimensión corporal y dejará para después el descansar. La orientadora, fíjense, ante la necesidad de que nuestra vida tenga un sentido unificado y también una dirección precisa. Pensemos, por ejemplo, en Camilo, cómo esta dimensión orientó su vida. Él tenía otra forma de vida, sus valores estaban en conseguir dinero para poder apostar, sus valores eran ser soldado, y cómo esta dimensión, al cambiar sus valores y sus creencias, cambia totalmente el sentido y lo unifica y le da una dirección precisa en este carisma del cuidado al enfermo. Y veamos, en las personas que sufren, los elementos de esta dimensión se manifiestan así como en las que no, ¿verdad? También en la visión de la vida, la manera que colabora o no con los profesionales, una persona enferma, su manera de relacionarse, el manejo de sus emociones y la actitud ante la muerte. Bueno, aquí lo vemos en personas que sufren de alguna enfermedad, pero pues es una forma de manifestar la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual, a pesar de que muchos expertos o profesionales no la toman muy en cuenta, es muy importante y determinante en un buen y completo acompañamiento. Nos revela lo más íntimo de la persona y cuáles son sus metas y sus esperanzas. En este caso pensamos en personas enfermas, así como las que trataba Camilo, y que se manifestaban su espiritualidad pues a través de estas vías que decíamos, la visión de la vida, la visión de la muerte, las relaciones con los demás. Y decíamos que la dimensión espiritual es una dimensión en la que todos participamos, todos somos espirituales, porque todos tenemos valores, creencias, opciones de vida. Pero la dimensión religiosa, entonces, ¿qué características tiene? Decíamos, hace parte de la dimensión espiritual, pero puede estar separada, puede estar unida o puede estar integrada como centro de esta dimensión espiritual. Entonces veamos qué es esta dimensión religiosa para que podamos comprender más la espiritualidad de San Camilo. Ángelo Brusco nos dice en su libro Madurez Humana, nos habla sobre la espiritualidad, que es un conjunto de aspiraciones, convicciones, valores y creencias
capaces de organizar en un proyecto unitario la vida del hombre, causando determinados comportamientos. Y vemos, si leemos esta definición escucharíamos y pensamos en San Camilo, ¿qué aspiraciones tenía? Cuando él tiene la idea de fundar la orden, dice, de personas piadosas que por amor a Dios y no por dinero quieran servir a los enfermos. Esa era su aspiración. Su convicción es de que lo podía hacer si estaba unido con otros que tuvieran esta misma creencia, este mismo valor. Y fíjense, dice que son valores y creencias. ¿Qué era el valor? Pues el valor de Dios en su vida, el valor del prójimo, que lo ve habitado por Dios, y su creencia de poderlos ayudar, de poder llevar el amor de Dios a cada persona enferma que lo necesitaba. Y esto cristalizó en un proyecto unitario en su vida y causó varios comportamientos, como lo hemos escuchado, tan bello como cómo era su comportamiento con los enfermos, cómo los cuidaba, los servía, los curaba, los alimentaba. Y no solo en el hospital, veíamos estos comportamientos también en su vida cotidiana. A cuántas personas iban a pedir ayuda ahí en su casa, él los ayudaba. Entonces, vean cómo cristaliza esta definición de espiritualidad que nos da Ángelo Brusco. Conjunto de aspiraciones, convicciones, valores y creencias capaces de organizar en un proyecto unitario la vida del hombre. Y pues de esta plataforma de interrogantes existenciales, de principios y valores, parten caminos que conducen a elevadas metas del espíritu. Ante esta dimensión, pues nosotros nos cuestionamos preguntas existenciales, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y como nos dicen, no es algo que está ahí, que vamos a encontrar, es algo que vamos dando en nuestra vida, vamos dando sentido. Y con principios y valores que nos llevan a caminos, pues a caminos que nos lleven y nos conduzcan a una mejor vida, más plena. Y es el caso de la espiritualidad religiosa, que radica tales principios y valores en relación con un ser trascendente. Esta es la gran diferencia entre espiritualidad conformada por estos valores, creencias y opciones, y la espiritualidad religiosa, que la característica principal es la relación con un ser trascendente que llamamos Dios. Y así está fundamentada la espiritualidad de Camilo, en esta fe en Dios, en decíamos, haber sido seducido por el amor de Dios, en sentirse tan amado y en esta relación que empieza a mantener con Dios, en este ser trascendente. Y la dimensión religiosa, decíamos, relación de una persona con un ser trascendente. Puede no estar presente en las vivencias de una persona y entonces será una persona con una dimensión espiritual, pero no religiosa. Entonces decíamos que en un diagrama podríamos ver que la dimensión espiritual pues es grande y la dimensión religiosa puede estar fuera, puede no existir, puede estar fuera, puede estar en relación o puede ser el centro de esta dimensión espiritual. Y recordemos, la dimensión espiritual nos habla de sentido, de trascendencia, de valores, misterio. Misterio, pues sabemos que el ser humano es misterio porque no lo logramos comprender completamente. Dios como misterio, el sufrimiento como misterio, la vida como misterio. Y bueno, esta dimensión sentido, trascendencia, ir más allá. Y la parte de la dimensión religiosa pues también nos habla de creencias, pero nos habla también de pertenencia a un grupo, a una comunidad,
Nos habla de celebración, que son los rituales, los ritos, y los códigos morales, una vida ética. Entonces, esto se combina y puede ser, como en Camilo, la parte central, su dimensión religiosa, de esta dimensión espiritual que él manifestó en su vida. Cuando la dimensión espiritual llega a cristalizar en la profesión de un credo religioso, cuando el mundo de los valores, de las opciones fundamentales, la pregunta por el sentido, cristalizan en una relación con Dios, entonces hablamos de dimensión religiosa. Muchos elementos pertenecen pues a la dimensión espiritual, que es irrenunciable para toda persona, ya vimos. Todos participamos de ella, pero no todos los individuos dan el paso de la fe, de esa relación con Dios. La profesión de un credo, la adhesión a un grupo que comparte y celebra en común el misterio de lo que cree. Entonces, pues no todos dan este paso y algunos pues lo dan en diferentes confesiones también, no solo en esta fe católica. Entonces, en nosotros, en esta fe católica, recordamos las palabras de San Agustín y que nos dice: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y nos recuerda San Agustín con esto que esta es la identidad más profunda del ser humano, la vocación al encuentro con Dios, a la fe, reconocimiento, confianza, abandono, seguimiento. Y vean, la vocación al encuentro con Dios y a la fe. Esto es lo que vivió Camilo, este llamado a encontrarse con Dios, ya lo mencionábamos, a tener fe, al reconocimiento de Dios en su vida y también a esta confianza en Él, a abandonarse y a seguirlo, como Él iba comprendiendo en los acontecimientos de la vida que era la manera de seguirlo. Y vimos que estaba en una comunicación, decía, inefable con Dios. ¿Qué quiere decir? Que constantemente su vida, su acción, era oración también. Y era un contacto, una comunicación y un diálogo con Dios. Enfermo a cuidarlo, él sabía que estaba habitado por Dios y sabía que a partir de este servicio al enfermo podía tener un encuentro con Dios. Y esta era la manera de San Camilo de seguirlo. Y vean, el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio nos presenta una reflexión antropológica muy bella y profunda. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación. Ya sabemos que la vocación es el llamado. Y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Entonces, en esta afirmación de que fuimos creados a imagen y semejanza, tenemos inscrito en el corazón, nos dice el Papa Juan Pablo II, este llamado y por lo tanto la capacidad a responder del amor, en el amor y a la comunión con Dios. Esto fue lo que hizo Camilo, respondió. Decíamos que otra forma de hablar de espiritualidad es que es respuesta al amor. Y el amor es, por tanto, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Cuando nos preguntamos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga por ti? Pues siempre escucharán en su corazón como inicial el amor, como una respuesta. ¿Cuál es tu vocación? El amor. El amor, pues alrededor de todos los que nos rodean, el amor a Dios y a todo, y al prójimo, que sería ese primer mandamiento.
amor a Dios y al prójimo. Y vean, esa es la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Y la espiritualidad se caracteriza por ser respuesta de amor al amor que nos llama. ¿Y a qué nos llama? A estar en diálogo y en comunión. Y vemos en Camilo el ejemplo de diálogo, de comunión con Dios, que le permitió manifestar y expresar todo ese don que él tenía para compartir. Y lo vemos también en Jesús. Vean qué bello. Jesús se dedicaba antes del amanecer a orar y en muchos momentos a la oración. Y estaba en ese diálogo con Dios, ese llamado de Dios, esa vocación que es al amor. ¿Para qué? Para saber cómo debía comportarse y actuar para llevar ese amor a los demás. Igual Camilo. Camilo hace esta experiencia de diálogo, de encuentro, de comunión profunda a partir del amor, de que él se siente tan amado. Y creados a imagen y semejanza de Dios, llevamos una huella divina, una orientación hacia Dios y al encuentro con Él. Si no realizamos esta vocación, pues hay un fracaso existencial. Y este es el principio dialógico, este principio de diálogo, de comunión. Cuando no lo logramos, pues hay algo que todavía falta. Hay algo que como dice la frase, mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, como bien decía San Agustín. Y pues la vida cristiana es esa vida animada por el Espíritu Santo y esta vida que es respuesta al llamado fundamental de seres que tienen una orientación hacia Dios. Y la espiritualidad pues es un estilo de vida, como decíamos, o una manera de vivir según las exigencias del Evangelio. Y es la manifestación de la presencia del Señor en nuestra vida y en la comunidad cristiana. Y así lo manifestó Camilo, así lo expresó. Fue una manifestación de la presencia del Señor a todas esas personas con las que vivió. Y vean cómo este sentido de trascendencia atraviesa el tiempo y después de 400 años de haber muerto, cómo esta vida eterna que nos promete el Señor y cuando se vive en Él puede trascender esta vida y este legado que nos dejó. Pues la espiritualidad rige a las demás dimensiones, decíamos, a las demás dimensiones del ser humano y es la manifestación exterior de nuestra fe, hacer vida lo que creemos. Y esta es esta última frase que decía un místico con una espiritualidad encarnada. Pues sí, a hacer vida lo que cree. El Padre Camilo lo hacía vida, esta forma de creer, de valorar, de optar por la vida, lo llevó a expresarlo y a encarnarlo en la vida. Nuestro comportamiento también, a partir de esto, está determinado por nuestras creencias, valores y actitudes. Entonces, ahora viendo este ejemplo de Camilo, a partir de todo esto en su biografía, pues nos podemos preguntar cómo es nuestro comportamiento, qué determina nuestro comportamiento, qué creencias, qué valores, qué actitudes tenemos ante la vida. Y si estamos en esta confesión, en esta fe católica, pues sabemos que nos ha enviado su Santo Espíritu que nos fue dado desde el bautismo y con mayor fuerza en la confirmación, que se manifiesta por dones, carismas y virtudes. Ya decíamos que es por esto muy importante saber qué dones tenemos para saber qué podemos compartir con los demás, que esto sí nos da una vida plena, verdadera, bella. Y se nos han dado las virtudes también teologales, la fe, la esperanza y la caridad.
y estas fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano, para obrar como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Vivifican las virtudes morales o humanas. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y pues las virtudes humanas son muchas, pero hay 4 que son fundamentales y se llaman cardinales. Estas virtudes que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Si estas 4 virtudes las vamos pues leyendo a partir de la vida de Camilo, pues vemos cómo fue desarrollando estas virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Decíamos, el dominio de sus emociones, de sus pasiones. La fortaleza, pues bueno, la dimensión espiritual y sus valores regían sus otras dimensiones, como hablábamos ahorita. La corporal, por ejemplo, tenía la llaga y tuvo la llaga toda la vida. Después de que apareció a los 25 años, nunca se le quitó. Y esta fortaleza de seguir atendiendo con ese amor y cariño y con esta forma tan delicada a los enfermos, cuando él también era un enfermo. Esta virtud de la fortaleza. La justicia, pues, dará a cada quien lo que corresponde y más. Y más. Esta es la justicia evangélica. ¿Cuántas personas tal vez pues no merecían ese trato, pero lo tenían? ¿Por qué? Por la dignidad que da el ser humano, este misterio que es la persona. Y él ejercía esta virtud. Y la prudencia, esta prudencia de cómo se manejaba en la vida, cómo veíamos y escuchábamos que no perdía el tiempo, así fueran autoridades eclesiásticas muy importantes, pues les decía: permítame, pero necesito ir a atender al enfermo, le estoy quitando el tiempo al enfermo y si me permite, pues me voy a hacer mi trabajo. O sea, pero esta prudencia de ser delicado, de ser amable, de dar el tiempo, pero sin perder el centro que era Jesús en su vida, era Dios en su vida, no lo perdía. Estas virtudes. Y todas las virtudes se nos han dado en semilla o se adquieren mediante las fuerzas humanas, pero son frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Cómo Camilo fue desarrollando estas virtudes, lo hemos ido viendo. Y estas virtudes disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. ¿Cómo se armonizó en Camilo todas estas potencias, estas virtudes, con este amor divino, con el amor divino, con esta voluntad de Dios de llevar el bien? Y bueno, ya en la dimensión espiritual diríamos que las fuentes de espiritualidad, y que escuchábamos hace un momento de esto de la devoción moderna, pues la palabra de Dios, tan importante. Y en la próxima sesión veremos cuáles eran estas parábolas que Camilo hizo vida. Lo veremos en la próxima, la palabra de Dios. Entonces las fuentes de espiritualidad pues son la palabra de Dios, la celebración litúrgica, la eucarística, el servicio como una prolongación del amor de Cristo a la humanidad que sufre, reconociendo a Cristo que sufre. Y entonces vemos estas 3 fuentes de espiritualidad. Camilo no solo se dedicaba a la oración, sino que era a la palabra, claro, le daba una gran importancia, se dedicaba a celebrar las celebraciones litúrgicas. Dice que no faltaba nunca, pues, ni a la liturgia de las horas, la oración que se hace diariamente a diferentes horas del día, no faltaba la celebración litúrgica, pero también hacía oración en el servicio al que sufre. Vean, también eran momentos de encuentro con el Señor, ese momento de servir al enfermo, reconociendo a Cristo que sufre. Y escuchemos ahora sí esta última parte del audio, pues que con esto que quise compartir, no sé si quede un poco más claro y quede con
pueda saborearse más esta espiritualidad que Camilo nos deja. Escuchemos esta parte del audio. En alguna ocasión, vendió a los judíos su hábito nuevo en favor de los más pobres. Vivía una fe absoluta en la providencia divina. Solía comentar: lo que tenemos es de los pobres, y solo cuando se lo damos, vuelve a ser nuestro. Mantuvo una idea fija: la renuncia. Toda renuncia a los bienes es indispensable para el perfecto ejercicio de la caridad para con los enfermos. Al morir, estaba endeudado en 34.000 escudos. Punto número 5. El enfermo, sacramento de Cristo. Camilo encuentra la fuente de su espiritualidad en la presencia de Cristo en el enfermo y en sí mismo, mientras presta su servicio al enfermo en nombre de Cristo. Hay como 4 momentos en esta experiencia mística. 1. La identidad de Camilo con Cristo misericordioso, en cuyo nombre actúa. 2. La visión y el reconocimiento de la persona de Cristo en el enfermo. 3. La fuerza inspiradora, servir como lo haría Cristo, como nos lo haría Cristo. 4. El servicio prestado al enfermo se convierte en oración. Camilo se ponía en éxtasis mientras servía a Jesucristo en el enfermo. Su visión de fe era tan viva que llegó al punto de arrodillarse frente al enfermo y pedirle perdón de sus pecados, como otros, con menos fe, hacemos frente a la imagen del crucifijo. Un día el monseñor comendador de la Orden del Santo Espíritu lo mandó a llamar. Camilo estaba sirviendo a un enfermo. Por este motivo, a quien le trajo el recado le respondió: «Digan a monseñor que estoy ocupado con Jesucristo. En cuanto termine la caridad, estaré con su señoría». La vivencia de una espiritualidad tan encarnada y encarnatoria está motivada por la acción del Espíritu Santo, que transforma la fe en servicio de caridad hacia los enfermos. El ejercicio de esta caridad alcanzó niveles tan nuevos e inauditos en Camilo que no se puede explicar si no es como un fruto de un carisma especial del Espíritu Santo que operó en él una radical transformación de mentalidad, gustos y dirección de vida en servicio al enfermo. Es el Espíritu Santo quien lleva a Camilo, tras su conversión, a los enfermos. Recordamos que en la primera estadía de Camilo en el hospital, antes de su conversión, siendo enfermo y enfermero, fue expulsado por sinvergüenza. Demuestra que la caridad de Camilo es un don del Espíritu Santo por sus 3 características fundamentales. 1. Es realizada por amor de Dios. 2. Nunca pierde de vista a Dios, su único Señor. Y 3. Es considerada como un don inmerecido. Esta identificación de Camilo con Cristo es una auténtica acción contemplativa que hace superar la dicotomía alma-cuerpo, acción-contemplación, gracias a la caridad misericordiosa. El servicio a los enfermos es para Camilo a la vez la vía purgativa, iluminativa y unitiva. Esta identificación mística exige tiempo y espacio para enraizarse y desarrollarse hasta tomar posesión de toda la persona. Se necesita estar corazón a corazón con el Señor. La palabra, Eucaristía, reconciliación,
silencio. En fin, he aquí la síntesis de la espiritualidad de Camilo. Seguir a Jesucristo misericordioso es identificarnos con Él hasta llegar a transformarnos en testigos de su amor. Un amor que se entrega sin considerar sacrificios, ni siquiera la muerte. Refrendada con sus mismas expresiones, activa y dinámica. Más corazón en esas manos, hermanos. Inspirada, no impuesta, según el Espíritu Santo le sugiera. Corresponsable en el reino. Recuerden lo dicho por el Señor. Lo que dejaron de hacer con uno de estos más humildes, conmigo dejaron de hacerlo. De afecto tierno. Cada uno pida al Señor que le dé un afecto materno para con su prójimo. De consagración. El enfermo, Cristo, es mi amo y Señor. De sacrificio. Sirvan a todos los enfermos, con la caridad así del alma como del cuerpo, aún con peligro de la propia vida. De servicio. ¿Quién me diera 100 brazos para poder socorrer a todos estos pobres enfermos? De contemplación encarnada. Los enfermos son la pupila y el corazón de Dios. Alegre. Nos ha tocado la mejor herencia, la perla de la caridad. Lo que hace el amor misericordioso. ¿Qué tal? ¿Qué dicen después de haber escuchado esto? Tiene sentido, ¿verdad? Esta forma y esta visión de la espiritualidad, pues que podemos ir como atisbando cada vez más qué es, qué significa, cómo tiene este amplio sentido, pues iremos en la vida comprendiendo más cada vez y disfrutando y gozando de poderlo experimentar así, la espiritualidad. Y bueno, todo este legado y este ejemplo de Camilo, y tan bello que al final nos dice en esta parte del audio que pues estaba de corazón a corazón con el Señor, estar unido con Él, este diálogo que decíamos, este principio dialógico, esta forma de comunión, para poderlo seguir. Y estas frases hermosas al final que nos dicen, por ejemplo, la de contemplación, que es los enfermos son la pupila y el corazón de Dios. Y bueno, de este afecto tierno ante ellos, de consagración, de sacrificio nos habla, de servicio, esta forma de servicio de que dice, quisiera tener 100 brazos para poder atender a los que sufren. Y bueno, toda esta manera del Padre Camilo que podemos ir conociendo y profundizando. Y bueno, en esta forma, aquí vemos, me encanta esta imagen, cómo está dando de beber a un enfermo. Imagino, así como una madre y tiene atrás una figura de una señora con su bebé, así maternal era Camilo con los enfermos. Esta manera cariñosa de estar con ellos y pues hacer lo que fuera necesario, trasladarlos, cargarlos, moverlos. Él también estaba enfermo y así era el que cuidaba a los enfermos. Pues esta es la espiritualidad de Camilo y pues esto nos llevaría ahora a nosotros, ya la vimos, cómo ha sido su comunión con Dios, cuáles han sido sus valores y creencias, cómo la ha encarnado la espiritualidad, qué actitudes tenía, qué comportamientos. Y entonces ahora, a partir de esto, podríamos quedarnos con estas preguntas que podrían contestar
ustedes pues durante esta semana. ¿Cómo es mi comunión con Dios? ¿Cómo es este diálogo con Él, con el que mantenemos cada uno de nosotros? ¿Cómo lo hago yo? ¿Qué valores y creencias orientan mi vida? ¿Qué es valioso en mi vida? ¿Qué creo? ¿Y cómo encarno estos valores y creencias? ¿Cómo encarno mi espiritualidad? ¿Cómo la manifiesto? ¿Qué actitudes manifiestan mi espiritualidad? ¿Y qué comportamientos la expresan? Pues son algunas de las preguntas con las que nos podríamos quedar el día de hoy, a partir de este ejemplo que hemos escuchado de el Padre Camilo. Y pues lo único que nos restaría sería qué vitamina me llevo el día de hoy, qué me alimenta, qué alimenta mi espíritu, mi alma, mi vida. No sé si tengan algún comentario. Aquí hay algunos de gratitud. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Nos dice Maribel Delgado, gracias. La vida y filosofía de San Camilo invitan al servicio, motivan a reconocer nuestra fragilidad y visualizar el amor misericordioso. Gracias. Pues gracias a ti, Maribel. Gracias a los que se han conectado, a Mari, a Elda, a Silvia, que son los que veo aquí en mi teléfono. A veces no me aparecen todos, pero pues con mucho cariño ha sido un gozo poder profundizar más en la vida del Padre Camilo y poder compartir con ustedes pues este regalo que es el ejemplo de San Camilo. En estos tiempos que vivimos, de pandemia que hemos estado viviendo, pues nos da un ejemplo de vida a seguir, que nos dice cómo poder caminar con amor, con caridad, con servicio, lo mejor que podamos, sin perder de vista a Dios en nuestra vida y sin perder de vista el gran amor que nos tiene, de estar en comunión con nosotros. Y si ustedes han estado el día de hoy aquí, como dice la palabra de Dios el día de hoy, léanla en el Evangelio si no la han leído, que dice que la iniciativa es de Dios. Si han estado aquí, han sido invitados por Él para algún mensaje que tiene a cada quien y que el que se une con Jesús se une con Dios Padre. Gracias el día de hoy por su presencia y vamos a continuar en esta espiritualidad ahora en la siguiente sesión a partir de las Escrituras. Algo más nos dirá. Ha sido un gusto compartir con ustedes y reciban un abrazo y mi deseo de un muy buen fin de semana. Hasta la próxima.